Hola, buenos días. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un concepto que está un poco relacionado con la capitalización y que la verdad es que se ve que la gente no lo entiende porque en los comentarios que se ven en las redes o en los análisis que se hacen muchas veces se comentan este tipo de cosas de forma errónea. Muchas veces se ven comentarios por ahí que dicen tiene que entrar en el mercado 500.000 millones para que la capitalización de Bitcoin suba a 500.000 millones. Y la situación no es esa. Eso no funciona así y ahora vamos a explicar en este vídeo cómo funciona y para eso vamos a tomar un ejemplo, bueno, dos ejemplos en concreto, vamos a poner uno numérico con Bitcoin y empezamos con esta pregunta: ¿cuánto dinero se necesita para que Bitcoin llegue a 100.000 dólares? Teniendo en cuenta que el precio actual son 27.600 y la capitalización son 538.200 millones, que sale de multiplicar 27.600 por el número de bitcoins que hay en circulación, bueno, los que existen en realidad, que son 19,5 millones, pues multiplicando 19,5 millones por 27.600 nos sale una capitalización actual de 538.200 millones. Entonces, ¿cuál sería la capitalización con un precio de Bitcoin a 100.000? Es fácil de calcular, si sabemos que es precio por cantidad de Bitcoin, en este caso sería 100.000 por 19,5 millones, y la diferencia que nos da entre esa cifra de 1.950.000 millones de dólares y los 538.200 millones de dólares que tiene actualmente sería 1.411.800 millones de dólares de diferencia entre la capitalización actual y la capitalización que tendría que tener cuando llegue Bitcoin a 100.000 dólares, si es que alguna vez llega, evidentemente. Esto es un ejemplo, no tiene por qué ser real, simplemente es poner una cifra para sacar unos números, ¿no? Entonces, se necesita 1.411.800 millones de dólares para que el precio de Bitcoin llegue a 100.000 dólares. Es decir, tiene que entrar ese dinero en el mercado. El concepto de tiene que entrar ese dinero en el mercado también es un concepto erróneo. Vamos a utilizarlo así porque la gente lo entiende, pero hay un vídeo que también podéis ver en este canal que explica que el dinero no entra en ningún sitio. En el mercado no hay dinero, no está guardado ese dinero en ningún sitio, no ha entrado dinero en el mercado, ¿vale? Pero eso será para otro vídeo. En este vídeo la pregunta es: ¿se necesita 1.411.800 millones de dólares para que el precio de Bitcoin llegue a 100.000 desde el punto actual en el que estamos? La respuesta es no. No se necesita que haya una entrada de 1.411.800 millones de dólares para llegar a 100.000 dólares. Y vamos a explicar con un ejemplo muy sencillo por qué no se necesita esa cantidad de dinero. En realidad incluso podríamos decir que no se necesita nada. No se necesitaría, no tendría por qué entrar dinero en el mercado, y sin entrar dinero en el mercado podríamos llegar a una valoración de 100.000 dólares. Vamos a verlo con un ejemplo muy claro que se puede ver si nos plantamos en el sector inmobiliario. El ejemplo es el siguiente. Imaginaros que tenemos un pueblo. Ese pueblo está lejos de una gran ciudad. Imaginemos que tardas por una carretera vieja llena de curvas 1 hora y media en llegar desde este pueblo a la ciudad. No tiene ningún servicio, no tiene un hospital cerca, no tiene centro comercial, no tiene buena comunicación, como hemos dicho, pero de repente, de la noche a la mañana, pues hay un plan que nadie sabía el día anterior, pero que de repente se anuncia un plan y ese pueblo pasa a ser un pueblo en el que dentro de poco pues hay planificado que se va a construir una estación de tren, un hospital, un centro comercial, un aeropuerto va a estar cerca, a media hora del pueblo, y va a haber una muy buena comunicación, se va a eliminar, bueno, o esa carretera secundaria va a pasar a ser secundaria y va a haber otra carretera principal, una autopista que pasa cerca del pueblo con una salida que le permite estar en la ciudad en menos de media hora, con lo cual va a pasar de ser un sitio que está lejos de una gran ciudad, un poco aislado, sin servicios, a ser un sitio con servicios cerca de la ciudad y que no está aislado, sino que está bien comunicado con el resto de sitios y muy cerca de esa ciudad importante. ¿Qué va a pasar? Que antes de que se conociese esa noticia, imaginaros que una vivienda en esa ciudad o en ese pueblo se vendía por 1.000 euros el metro cuadrado. Automáticamente, cuando se conoce esta noticia, cualquier vivienda de ese pueblo va a valer más. Y no va a haber habido ninguna entrada de dinero, no va a haber habido ningún cambio. Simplemente
por el hecho de que es un sitio que va a estar mejor comunicado, que va a ser más interesante para vivir en él, la gente automáticamente, los que tienen un piso, saben que su piso vale más y que lo que se estaba pagando antes 1.000 euros el metro cuadrado, ahora puede costar perfectamente 2.000 euros el metro cuadrado, es decir, se puede haber multiplicado por 2. Y los que están dispuestos a comprar también saben perfectamente que ya no van a poder comprar a 1.000 euros el metro cuadrado, van a tener que estar dispuestos a pagar más porque evidentemente saben que ahí los pisos han subido de valor por la noticia. No ha habido ningún intercambio. El último piso que se vendió por 1.000 euros el metro cuadrado, pero el siguiente que se venda probablemente se venda por 2.000 euros el metro cuadrado. Pero de momento no ha habido ningún cambio, solamente se ha conocido la noticia, ha pasado un día, dos, tres, no ha habido ninguna compra de ningún piso. Es decir, ha habido $0 que han entrado y la capitalización del mercado inmobiliario de este pueblo se ha multiplicado por 2. Si antes los inmuebles que había en este pueblo en su conjunto valían 500 millones, ahora valen 1.000 millones. ¿Ha entrado 500 millones en el mercado? No, no ha entrado nada. Ha entrado cero. Y sin embargo, el valor total del mercado inmobiliario de este pueblo ha aumentado 500 millones. ¿Dónde están esos 500 millones? No están en ningún lado. Solo es la percepción de las personas que quieren comprar o que quieren vender un piso lo que ha cambiado. Solo ha cambiado esa percepción y cuando todo el mundo está de acuerdo en esa nueva percepción, el precio es diferente. Entonces, no se necesita que entre 1.411.800 millones de dólares para que el precio de Bitcoin alcance 100.000 dólares. Solo se necesita que la percepción de los que participan en la formación del precio cambie. Cuando la gente entienda o crea que Bitcoin vale 100.000, no se ha necesitado que durante todo ese proceso, desde el precio actual de 27.600 a 100.000, entre esta cantidad de dinero. No es necesario. Evidentemente, cuando veáis el vídeo de que no entra nada de dinero al mercado, entenderéis que no tiene que entrar nada. Simplemente tiene que cambiar la percepción de los que están participando en el mercado. Es decir, poco a poco se van saliendo del mercado los que tienen una percepción de que Bitcoin no vale el precio al que se está pagando, es decir, los que piensan que en 27.600 está caro o piensan que no puede subir más de este precio, estarán vendiendo y estarán siendo sustituidos poco a poco, si es que hay incentivos realmente a que la gente piense que vale más, serán sustituidos por la gente que va pensando que vale más. Es decir, los que compran ahora en 27.600 es porque creen que el precio es superior, si no, no comprarían. Y los que venden es porque creen que el precio va a caer. Entonces la batalla de quién es el que tiene la razón es lo que nos llevará al precio real. Y no la cantidad de dinero que entre. Sino realmente si la percepción va cambiando a que el precio tiene que ser más alto, es decir, van pasando cosas que hacen que los que están participando en el mercado de Bitcoin piensen que el precio es mayor, paulatinamente, el precio va subiendo. Pero no es porque entre dinero en el mercado. Porque el mismo dinero que entra sale también por otra parte. Y lo explicaremos en otro vídeo, ya digo, más concretamente. Pero es la percepción lo que nos va llevando a precios superiores o a precios inferiores. Evidentemente, si hay algo que haga pensar a los que están participando en el mercado que la percepción que tienen del precio es menor, pues evidentemente irá para abajo. Pero aquí hay muchas cosas que indican en este mercado que el precio irá siendo superior. Cada vez la gente tendrá una sensación de que el precio de un Bitcoin es más alto. Los que lo tienen cada vez irán pensando que tienen algo más valioso y los que no lo tienen se irán dando cuenta que es más valioso de lo que se está pagando por ello y eso es lo que llevará poco a poco a los 100.000. No el hecho de que entre 1.411.800 millones de dólares en el mercado. No es necesario que entre y ya veremos que ni siquiera entra nada en el mercado. Otra cosa que quiero ver antes de terminar es el efecto apalancamiento de las compras y las ventas en la capitalización. Porque también la gente se piensa que para que suba la capitalización 1.000 millones, tiene que entrar 1.000 millones en el mercado y no es así. Hay un efecto apalancamiento que cuando entra una operación grande en el mercado hace que la capitalización aumente mucho más que esa cantidad de dinero y lo vamos a explicar también con un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Imaginaos que alguien compra 50.000 bitcoins al momento. No que los compra
en los próximos 5 meses, porque si los compras en 5 meses poco a poco, pues igual no mueves el precio. Pero imaginaos que alguien quiere comprar 50.000 y los compra rápido, los quiere comprar en pocos días, y con esa compra, evidentemente, todo el mundo entiende que con 50.000 bitcoins que compre alguien de repente, alguien que no está haciendo operaciones habitualmente, provoca un movimiento en el precio. Vamos a suponer que el movimiento es del 2%. Seguramente si alguien compra 50.000 bitcoins se moverá algo más del 2% si los compra en poco tiempo, evidentemente. Si los compra en mucho tiempo, como digo, puede irse haciendo las operaciones muy poquito a poco y no influir tanto en el precio. Pero si alguien tiene prisa por comprar, que es cuando se mueve el precio, cuando hay prisa por comprar, también cuando hay prisa por vender se mueve a la baja, evidentemente este apalancamiento funciona en los dos sentidos. Pero imaginaos que alguien tiene prisa por comprar 50.000 y de repente los compra al precio que está en el mercado y hace subir el precio. Es decir, empieza a comprar en 27.600 y lo lleva hacia los 28.152, que es un 2% por encima. La compra será los 50.000 Bitcoin por los 27.600, que en realidad es un poco más, pero para simplificar lo dejamos en 27.600 para hacer el cálculo. Es un poco más porque los primeros sí los podría comprar a 27.600, pero según va comprando, si quiere comprarlos rápido, tendrá que ir pagando más porque el precio va subiendo. El mismo con esa compra hacer subir el precio un 2%, ¿no? Pues acabará pagando pues igual 27.800, una cosa así. No es significativo para el ejemplo. Entonces, para el ejemplo, para que quede claro, compra 50.000 bitcoins, el precio está a 27.600, más o menos compra 1.380.000, perdón, 1.380 millones de dólares. Compra 1.380 millones de dólares aproximadamente. Bueno, compraría, ya digo, un poquito más, porque en realidad tendría que pagar un precio un poquito superior porque lo lleva al precio hasta 28.150 con esa compra, ¿vale? Entonces, suponer que sube un 2% con una compra de 50.000 no es nada descabellado. De hecho, creo que se queda corto. Lo normal es que si compras una cantidad tan grande de Bitcoin y tardas poco en comprarla, es decir, lo compras en el corto plazo, suba más que un 2%. Incluso si esa compra la hace alguien importante, imaginaos que dice Elon Musk que compra 50.000, sube más que eso, porque no solo son los 50.000 que compra Elon Musk, sino que al decirlo hay más gente que compra más, ¿no? Pero bueno, es una cantidad que entra en el mercado y que nos hace subir, imaginemos, un 2%, que es muy poquito, como digo. Ese nuevo precio sería, con un 2% de subida, 28.152. La subida son 552 dólares. Con 1.380 millones has hecho que el precio suba 552 dólares, que no es mucho, lo vemos casi todos los días estas variaciones, no es mucho. Con esa variación de 552 dólares en la cotización, ¿cuánto ha subido la capitalización? La capitalización ha subido 552 por los 19,5 millones que existen de Bitcoin, porque la capitalización es el precio por el número de Bitcoin que existen, por los 19,5 millones que existen de Bitcoin. Si el precio ha subido 552, es que la capitalización ha subido 552 por los 19,5. ¿Qué eso cuánto es en cantidad? 10.764 millones, es decir, con una compra que monetariamente equivale a 1.380 millones, la capitalización ha subido 10.764 millones. Como veis, ha subido mucho más la capitalización que la cantidad que ha supuesto la compra de esos 50.000 bitcoins. Es decir, hay un efecto apalancamiento. No se necesita meter 10.764 millones para subir la capitalización 10.764 millones con una cantidad bastante inferior de dinero, porque yo creo que aquí incluso estoy siendo muy restrictivo, porque estoy diciendo que solo sube un 2%, cuando seguramente con 50.000 bitcoins lo podremos subir el precio de mercado seguramente un 5 o incluso más, ¿no? O sea, estamos siendo muy cautos en este ejemplo y aún así la capitalización subiría muchísimo más que el dinero que supone esos 50.000 bitcoins que provocarían esa subida, ¿vale? Así que quiero que quede claro este concepto para que tengáis más claridad de lo que pasa en el mercado. Entonces, cuando alguien os diga, es que ¿cómo va a subir Bitcoin a 100.000 si tiene que entrar 1.400 millones de dólares? Pues no tienen que entrar 1.400 millones de dólares, tienen que entrar muchísimo menos, ¿vale? Y de hecho como habéis visto en el ejemplo inmobiliario, ni siquiera tendría que entrar nada.
Simplemente con cambiar la perspectiva de las personas que participan en el mercado ya subiría ese precio. Pero aquí llega esta pregunta, porque la gente dice, entonces si no se necesita dinero, no es importante que haya dinero. Pues sí, es importante que haya dinero. ¿Importa la cantidad de dinero interesado en el mercado? Claro que importa, importa mucho. Cuanto más cantidad de dinero haya interesada en el mercado, más fácil que la gente llegue a la conclusión de que el precio tiene que ser superior. Es decir, si tú tienes los pisos en ese pueblo, cuanto veas que más gente de la ciudad quiere comprar piso en esa zona, más vas a entender que puedes pedir más por tu piso. Entonces, claro que interesa que entre la mayor cantidad de gente posible al mercado. Claro que interesa que entre mucho dinero. Eso hace que la demanda sea alta, el que tiene el bien perciba que la demanda es alta y perciba o se dé cuenta de que el precio tiene que ser superior. Es decir, estamos hablando de que se da cuenta que el precio de ese activo es más alto y por lo tanto no lo va a vender a un precio bajo. Y los compradores lo mismo, si perciben que hay mucho interés en el mercado, o sea, hay competencia por hacerse con esos pisos en ese pueblo, entenderá que va a tener que pagar más dinero. Entonces, esa percepción del precio se cambia por la cantidad de personas que están interesadas, evidentemente, en el mercado. Cuanta más gente esté interesada y cuanta más cantidad de dinero esté interesada en acceder a Bitcoin, más competencia hay y los que están marcando los precios, los que deciden a qué precio comprar y a qué precio vender, y al final es donde se produce el intercambio, los que están decidiendo hoy que el precio es 27.600, si ven que cada vez hay más gente interesada en el mercado, percibirán que el precio ya no es 27.600. Los que tienen los Bitcoin dirán, no, yo percibo que tiene que valer más que eso, percibo que tiene que valer 35.000. Y el comprador dirá, pues yo percibo que tengo que pagar 35.000 porque más abajo no me lo van a vender porque cada vez hay más gente interesada en el mercado. Pero es la percepción de eso lo que hace que el precio suba, no la cantidad de dinero que entra. Puede que en intercambios no se hagan demasiados, pero no importa. Ya hemos visto que en el tema inmobiliario no hacía falta que se vendiesen muchos pisos. De hecho, imaginaros que en ese pueblo los habitantes que estaban de antes de que se tomasen estas medidas no quieren vender los pisos. Puede que no se vendan muchos, puede que se venda uno o dos, pero esos uno o dos que se vendan ya van a reflejar un precio muy superior al que ya se había marcado antes de que ocurriese todo esto. Entonces, ese precio, aunque solo se vendan dos pisos, nos está marcando la capitalización total de ese pueblo, de los pisos de ese pueblo. Y lo que hará que el precio siga subiendo sea eso precisamente, que nadie quiera vender. Si nadie quiere vender, quiere decir que los que quieran comprar en ese pueblo tendrán que aumentar sus precios, sus ofertas, para que los que tienen pisos para vender se lo vendan. Si ven que solo se han vendido dos, no quiere decir que sea malo porque hay poco volumen. Puede ser que sea bueno para el mercado porque quiere decir que no hay gente dispuesta a vender y si sigue habiendo gente interesada en comprar, tendrán que pagar todavía más por eso, ¿no? O sea que bueno, es importante que haya mucho interés porque hay competencia y cuando hay competencia por un activo que es finito como es Bitcoin o como son los pisos de ese pueblo, pues evidentemente los precios suben y sí que interesa que haya mucho dinero en el mercado, mucho dinero interesado, aunque no sea precisamente esa la variable que nos va a medir lo que va a subir en capitalización, pero el hecho de que esté ahí detrás mucha gente interesada es muy importante. Y otra cosa muy importante es la liquidez. Se necesita mucha liquidez. Cuanto más liquidez haya en el mercado, mejor. Es decir, cuanto más interés haya en el mercado, cuanto más gente esté operando con Bitcoin, mejor, porque vas a atraer a más capital todavía, porque necesitas que el mercado sea muy grande para atraer a grandes inversores. Si no, si el mercado es muy pequeñito, si en ese pueblo hay pocas casas, no hay muchas posibilidades de inversión. Imaginaos que hay 1.000 casas y solamente hay 500 personas dispuestas a vender porque las otras 500 viven allí y no quieren marcharse, pues tienes un mercado muy limitado y si quieres invertir 1.000 millones, pues no puedes invertirlo porque es muy poco lo que hay a la venta y solo 500 casas. No vas a poder hacer una gran inversión. En caso de Bitcoin pasa lo mismo. Si eres pequeñito, los grandes inversores no van a entrar en el mercado porque luego necesitan tener la posibilidad de que si en algún momento quieren salir,
salir sin que el precio se desplome. Si tú quieres meter 1.000 millones en un activo, tienes que estar seguro de que no vas a influir demasiado en el precio cuando compres y no vas a influir demasiado en el precio cuando vendas. Porque si no, tú mismo estás subiéndote el precio cuando compras esos 1.000 millones y lo estás bajando cuando vendes esos 1.000 millones, con lo cual te estás perjudicando a ti mismo con esa compra. El mercado tiene que ser cuanto más líquido y más grande mejor para poder entrar grandes cantidades de dinero sin influir mucho en el precio y hacer que no seas tú mismo el que mueve el precio del mercado, ¿no? Entonces sí que es importante la cantidad de dinero que esté interesada en el mercado, pero que nos quede claro que no es un factor determinante para que suba el precio. Para que suba el precio, lo determinante es la perspectiva que haya sobre el valor que tiene este activo. Y en el caso de Bitcoin, pues todas las cosas que van hablando de adopción y de más gente interesada en entrar, es más competencia y eso hace que la percepción sobre el precio cada vez sea mayor. Todas las cosas negativas que hacen que la gente participe menos en el mercado hará que la perspectiva sobre el precio sea menor. En teoría, en este mercado, por eso hablamos de Bitcoin en el canal, pensamos que la perspectiva del precio va a ir aumentando con el tiempo porque tiene muchas cosas positivas que la gente va a ir valorando, y cuanta más gente valore esas cosas positivas, al final, poco a poco, pues la percepción del precio irá siendo mayor y no será necesario que entren cantidades de dinero inimaginables en el mercado para que llegue a cotizaciones muy altas, ¿no? La capitalización, como veis, no está relacionada con el dinero que entra en el mercado, y de hecho en el mercado no entra dinero, y en otro vídeo del canal tenéis explicado cómo funciona el mercado para que veáis que el dinero no entra en ningún sitio. Y eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Al que le haya gustado, que dé un like y compartidlo para que pueda verlo más gente y tenga los conceptos del mercado más claros. Saludos, hasta el próximo vídeo.